¿Qué tal, jóvenes? Bueno, vamos a empezar haciendo nuestro primer programita en C++. Primero, pues, como ID vamos a utilizar de C++. Bueno, primero vamos a crear una pequeña carpeta aquí en el escritorio que voy a llamar ejemplos C++. Y acá lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un archivito y le vamos a colocar un nombre, ¿verdad? Aquí venimos y creamos un archivo acá que diga source file. Y aquí pues vamos a colocarle esto. Los comentarios aquí en C++ se colocan con doble diagonal para comentarios de una línea. Comentarios de una línea. Eso quiere decir que si ya escriben acá, pues ya es un error, ¿verdad? Y si quieren comentarios de varias líneas, se hace de esta forma. Miren. Comentarios de varias líneas. Bueno, ahora primero lo que tenemos que hacer es guardar el archivo. Para guardar el archivo tiene que tener algo adentro. Le damos aquí file, save. Y acá lo almacenamos. Le ponemos cualquier nombre. Yo lo voy a colocar acá 0-variables. Porque esta va a ser nuestra primer clase. Ya sabemos cómo poner comentarios. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir la estructura estándar para nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es declarar o incluir una librería estándar. Aquí se hace por medio de la palabra include, librerías o bibliotecas, ¿verdad? Entonces, va a ser para capturar los flujos de entrada y salida del programa. Por eso es el IOStream. Después de esto, vamos a utilizar un espacio de nombre. Se llama, que es el estándar. Using namespace std. Esto de acá es donde se encuentran todas las librerías estándar que nos sirven para poder elaborar nuestro programa de una forma un poquito más sencilla. Después de esto tenemos que definir un método main para el programa. Entonces, por lo regular lo podemos hacer así, miren. Main. Y ya con esto ya tenemos la estructura básica para nuestro programa. Para guardar le damos aquí file, save o control S. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un hola mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues venimos, como ya estamos utilizando el nombre estándar, miren, vamos a utilizar un cout hola mundo.com. 3 puntos en line y le damos acá. Si ustedes quieren compilar para ver si no hay ningún error, le da aquí ejecutar y compilar. Y miren, aquí dice que no hay ningún error, no hay ninguna advertencia. Y adicional nos dice que nos generó un archivo de salida. Va. Voy a explicar esta parte porque es súper importante. Acá, agregando un pequeño concepto, dice que C++ es un lenguaje de programación de alto nivel. Es de alto nivel porque, si se dan cuenta, todas estas palabras están en inglés. Quiere decir que es de alto nivel porque está más cerca de lo que nosotros hablamos que de lo que hablan las máquinas. Los lenguajes de bajo nivel se acercan más a como las máquinas entienden con unos y ceros a como nosotros hablamos. Entonces, por eso dicen que es un lenguaje de alto nivel. Compilado y fuertemente tipado. Estas tres palabras son súper importantes. Este es un lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación compilados y hay lenguajes de programación interpretados. Este es compilado. ¿Por qué? Porque pasa todas las fases de compilación. Ustedes lo pueden googlear si quieren, ¿no? Fases de un compilador. En el cual, por ejemplo, tenemos... Aquí no mucho se mira. Vamos a buscar otro más grandecito. Creo que este se mira. Este está bien. Entonces, por ejemplo, acá lo que hacemos es el código fuente. Es lo que tenemos acá. De ahí, internamente, cuando ustedes le dan ejecutar, compilar, lo que hace es que pasa todas estas fases. Miren. El análisis léxico, el análisis sintáctico, el análisis semántico. Crea un generador de código intermedio. Optimiza un optimizador de código independiente, un generador de código, un optimizador
de código dependiente de la máquina y un código objeto. Es decir, acá pasa todos los procesos de compilación y genera un código que nuestro sistema operativo es capaz de interpretar. En este caso, si nos damos cuenta, aquí nos dice que nos creó un pequeño archivo de salida. Este pequeño archivo de salida lo creó acá, miren, y nos creó un .exe. Miren, vamos a borrar esto. Miren, solo está este archivo. Pero cuando compilamos, lo que hace es que pasa todos los procesos de compilación, no hay ningún error y nos genera el .exe. Es decir, ya nos genera nuestro código objeto. Por eso es un lenguaje de programación compilado. Pero ¿qué pasa si hubiera un error? El objetivo de un compilador es que nos diga si tiene algún error. Si tiene algún error en las fases iniciales. ¿Cuáles son las fases iniciales? Léxico, sintáctico y semántico. Estas primeras tres fases. Si hay un error léxico, sintáctico o semántico, no va a proceder a ser la parte de la generación de código intermedio. ¿Por qué? Porque tiene un manejador de errores, el cual nos va a decir, mire, hay un error. Por ejemplo, aquí le quité el punto y coma. Típico error de programador, ¿va? Cuando estamos iniciando. Y no se crean, cuando ya tenemos experiencia también. Le damos compilar y miren, nos dice que hay un error. Básicamente nos está diciendo que nos hace falta un punto y coma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontró un error sintáctico y nos dice, mire, a usted le falta un punto y coma, por lo tanto, no puede generarse el programita como tal. Por ejemplo, aquí borramos esto, le damos a ejecutar y miren, aquí no me generó el punto .exe. ¿Por qué? Porque no pasó todas las fases del proceso de compilación. Como no pasó todas las fases del proceso de compilación, obviamente no llegó a la parte donde me generaba el punto .exe. Miren, me sigue sin generar el punto .exe. ¿Por qué? Porque no llega a la parte donde todo está bien. Entonces genera el código objeto. Entonces venimos acá, lo compilamos nuevamente y ahí sí, vea, todo está bien. Entonces ya me genera el punto .exe. Bueno, usted dice, mire, pero yo quiero mostrar en pantalla, porque aquí lo que tendríamos que hacer es ejecutar este programa, ¿verdad? Entonces le dan aquí, le dan compilar y ejecutar, así hace los dos procesos, compila y ejecuta, o presionan F11. Y ya me muestra aquí en pantalla y ya tenemos nuestro primer hola mundo. Pero miremos algo, seamos algo como que observadores. Si nosotros ejecutamos este programa, en teoría también me tendría que salir hola mundo. Pero en teoría no hace nada, miren. Ustedes dirán, pero no está funcionando. No es que no esté funcionando, sino que simplemente el programa se ejecuta y cierra, se ejecuta y cierra. Porque acá el compilador automáticamente del dev lo que hace es que ejecuta y nos aparece esto, presiona una tecla para continuar. Pero en el compilado no lo hace, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar una pausa acá. Entonces ahora venimos, lo compilamos y ejecutamos y aquí pues se podría decir que casi no hay ningún cambio, ¿va? Pero ahora miremos en el ejecutable. Ahora en el ejecutable lo ejecutamos y miren, ahora sí ya aparece. Lo que pasa es que antes abrí y cerraba la ventana, abrí y cerraba la ventana. Eso es lo que pasaba y por eso es que no me dejaba. Bueno, ahora después de esto, ¿por qué es importante esto? ¿Qué pasa si no estuviera? Miremos un ejemplo. Digamos que lo borré o que no le agregué. Le voy a dar compilar y ejecutar. Y me aparece un error. Dice que esto no es como que un comando válido dentro del ámbito. ¿Por qué? Porque estas son parte de la librería estándar, del nombre de espacio. Por eso dice que no está declarado dentro del ámbito. Entonces, si ustedes no quisieran hacer esto, miren cómo funcionaría. Podríamos hacer std, dos puntos, std, dos puntos, ejecutar y compilar. Y ahí sí ya da. Pero si no tuviéramos esto, nos daría un error. ¿Por qué? Porque son derivados de la librería estándar de acá. ¿Cuál otro es derivado de eso? Si queremos utilizar un string normal, por ejemplo, string nombre, lo voy a colocar aquí mi nombre, Armando Cardona, y lo voy a colocar acá, nombre. Y desde aquí, bueno, me falta el punto coma, perdón.
Y desde aquí me sigue diciendo que hay un error. Entonces yo vengo acá y pongo el std acá. Y miren, ya me dice que hay un error aquí abajo. Entonces tendría que hacer esto en todo, ¿no? Sí, perdón. Acá. Entonces tendría que hacerlo en todo. Entonces, ¿para qué voy a estar haciendo eso, verdad? Es perder mi tiempo, mi código. Entonces, y se ve un poquito más como que sucio, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que definimos un namespace. Entonces, hacemos lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, si ustedes pues no sabían por qué se colocaba eso, es por eso, ¿verdad? Y es súper importante. Ahora miren, lo voy a quitar. Ahora ya puedo utilizar todas las librerías estándar que pertenecen a este espacio de nombre. Entonces ya las puedo utilizar sin ningún problema, miren. Y ya me ejecuta, ¿verdad? No cambia mucho. Entonces ya tenemos ahí nuestro típico hola mundo. Lo voy a poner aquí en comentarios. Vamos al segundo concepto que teníamos acá. Fuertemente tipado. Miren, pues, fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir que es fuertemente tipado? Esta parte es bien importante. Se dice que es fuertemente tipado porque identifica los tipos de variables. Te voy a colocar un concepto aquí para que sea como que más claro. C++ es un sistema de tipos. Esto quiere decir que cada variable, argumento de función y valor devuelve una función que tiene un tipo de dato compilado. Recordemos que una variable es un espacio reservado en memoria. Acá lo voy a colocar acá. Una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato. Por eso se dice que C++ es un lenguaje de programación tipado. Eso significa que las variables con las que trabajamos hay que indicar de qué tipo son. Hay varios tipos de datos en C++. Tipos de datos en C++. Bueno, aquí podría encontrar como que varias definiciones, ¿verdad? Pero los más comunes son el short, el int, el double, y cada una ocupa un cierto espacio. Vamos a ver como que la definición que nos da Wikipedia de estos tipos de datos. Los más comunes para enteros son el short, el int, el long, el log-long. Para los números con coma flotante, que son decimales, el float, double, long, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros vamos a aprender a definirlo, vamos a aprender a declararlo. Pero es importante algo. Yo aquí les puse como un ejemplo de los tipos de datos, ¿va? Hay tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos son los enteros, coma flotante, carácter y lógicos. Y los datos compuestos son arreglos, secuencias y registros, ¿va? Nos vamos primero con los tipos de datos primitivos, los enteros. Por ejemplo, hay enteros que ocupan 2 bytes de memoria. Hay unos que ocupan 4, hay unos que ocupan 8, hay otros que ocupan 10. Por ejemplo, los que ocupan 1 byte de memoria son el bool y el char. Pero específicamente en los enteros son el short y el int. El long a veces ocupa 4, a veces 8, dependiendo. Pero acá vamos a empezar a definir. Pero lo que tenemos que hacer es declarar una variable. ¿Cómo se compone una variable? Una variable se compone del tipo de dato y el nombre de la variable. Ojo, es tan importante que nosotros miremos un concepto. C++, porque ahorita vamos a definir los nombres de la variable. C++ es case sensitive. ¿Qué quiere decir eso? C++ es case sensitive. Eso quiere decir que diferencia mayúsculas de minúsculas. Eso es lo que quiere decir eso, ¿no?
Entonces aquí, traduzcámoslo si quieren. Quiere decir que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esa parte es bien importante. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. Lo vamos a colocar acá. Distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros estamos declarando una variable, tenemos que definir el tipo. Vamos a dar un ejemplo sencillo. String. Nombre. Igual a Armando Cardona. Y lo vamos a mostrar acá. Cout. Nombre. Perdón. Bueno, acá venimos. Y miren, me lo muestra aquí, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo aquí me equivoqué y no puse nombre con minúscula, sino que lo puse con mayúscula? Me da un error. Me dice que nombre no está declarado. Pues ustedes dirán, pero mire, yo lo declaré acá arriba. Sí, lo declaró acá arriba, pero lo declaró con minúscula. En cambio aquí está con mayúscula. Entonces para el compilador son dos variables distintas. Entonces solo le pongo mayúscula acá, ¿verdad? Y listo, ya me ejecuta el programa. O al revés, ¿verdad? Le pongo minúscula acá. Entonces eso es importante. ¿Por qué les digo esto? Hasta escribir nombres de variables hay ciertas reglas primero y segundo, hay ciertas buenas prácticas. Las buenas prácticas es que ustedes definan un estilo de nombres para variables. Hay varios estilos de nombre para variable. Por ejemplo, vamos a poner acá estilos de nombres para variables. En este caso, aquí podemos tener, bueno, les voy a dar como que un ejemplo como que específico. Hay como que 4 técnicas que serían acá. Estilo de escritura de variables es el concepto. Este estilo de escritura de variables es la forma en que nosotros vamos a definir el nombre de las variables. Aquí ahorita no encuentro como que el concepto este de Reddit. Este es más o menos bueno. No, este no. Bueno, vamos a poner el tipo especial. Acá está el famoso Camelo Case. Este tipo de Camelo Case es un estilo de escritura en la cual lo que hace es que asemeja la joroba del caballo o la doble joroba del caballo. Básicamente se utiliza como para frases compuestas, o sea, frases que tienen 2 palabras. Les voy a dar un ejemplo. Acá miren, la primera, realmente esta se basa en, o tiene 2 subdivisiones. El Pascal Case, que es uno de ellos, que básicamente lo que hace es que simula un camello con doble joroba. Inicia con mayúscula y para separar una palabra de la otra le coloca una mayúscula. El otro estilo, o el estilo simple, básicamente inicia con minúscula. Básicamente lo que hacen es que asemejan estas figuras de los camellos de acá. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Les voy a dar un ejemplo. El estilo de variable, vamos a colocar Camelo Case. Este es 1. Y por ejemplo, yo voy a definir aquí este nombre de la variable. Voy a definirlo en la primera forma, que sería la forma simple, que es la que me gusta a mí más un poquito. Esta de acá, yo voy a definir el nombre de la variable y le voy a colocar nombre completo. Miren, como lo definí acá. Entonces vengo acá y me funciona re bien. Nombre completo. Es únicamente estilos de escritura. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Eso es indistinto. Y vengo acá y voy a definir el otro. Como diferencia mayúsculas de minúsculas se pueden llamar igual, ¿verdad?
Solo le voy a poner un número. Acá miren, si se dan cuenta, acá en el primer estilo iniciamos con mayúscula y separamos una palabra de la otra con mayúscula. Iniciamos con minúscula, perdón, y separamos una palabra de la otra con mayúscula. Aquí es al revés. Iniciamos con mayúscula, pero siempre separamos una palabra de la otra con mayúscula también. Minúscula, mayúscula. ¿Qué es lo que se asemeja? A un camello con una joroba. Y mayúscula con mayúscula. Un camello con doble joroba. Básicamente por eso es. En lo particular, ustedes aquí, perdón, pueden elegir el estilo que deseen, ¿verdad? Por eso no hay ningún problema. Ustedes pueden elegir el estilo que ustedes quieran. Yo no utilizo, yo hago una combinación. A mí me gusta definir el nombre de las variables con un snake case. Aquí está. Este de acá, a mí me gusta porque se separa una palabra con la otra por medio de un guión bajo. Pero realmente yo lo combino. ¿Cómo lo combino? Lo combino porque para las clases utilizo un camelo case simple. Y para las variables utilizo un snake case. Entonces, así es como lo vamos a hacer acá. Por ejemplo, acá vamos a ver nombre, guión bajo, completo. Y acá, miren. Acá no es necesario que le pongan mayúscula acá, porque obviamente por eso estamos utilizando el guión bajo, ¿no? Entonces, miren, exactamente el mismo resultado. Es bueno que ustedes definan un estilo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando ustedes están programando es bueno manejar estándares y es bueno manejar como que buenas prácticas. Entonces, ustedes, inclusive en empresas un poquito más formales, a ustedes le pasan un manual técnico de estandarización, cómo definen el nombre de las variables, qué estilo de escritura utilizan para los nombres, etcétera, etcétera. Yo en lo particular, para las clases, métodos y funciones, utilizo el camelo case simple. Y para las variables, utilizo el snake case. Pero como les digo, es gusto de cada quien. Va. Ahora, ojo. Estos son como que buenas prácticas. Pero hay restricciones. Por lo menos en C++. Sí. Antes de que se me olvide. Y no solo hay esas, ¿verdad? Hay varios estilos. Por ejemplo, camelo case versus snake case versus kebab case. Este acá es bien interesante. El kebab se utiliza mucho en los lenguajes de programación modernos o para definir URLs. Lo que hacen es que lo separan con un guión medio. Acá miren. Pero acá en C++ no se puede. Por ejemplo, acá. Ahora les voy a explicar por qué. Restricciones para declarar una variable. Uno, el nombre de una variable no puede. No puede, ¿qué no puede? Iniciar con un número. Miramos si es cierto. Venimos acá y aquí iniciamos con un número. Con un 1. No puede iniciar con un número. Pero sí puede contener un 1. Un número, perdón. Eso sí, aquí... no, porque metí error. Sí, pues, porque ya no existe ahora nombre completo, ¿verdad? Lo voy a poner acá para no confundirme. Entonces, acá venimos y no puede iniciar con un número. Primero. No puede iniciar con un número. Uno. Segundo. Pero sí puede contener un número. Ya sea acá o ya sea acá, donde sea.
El único lugar donde no lo puede tener es al inicio. Segundo, no puede tener caracteres especiales. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren definir una variable con una arroba. Por ejemplo, no importa dónde la pongo. Nombre. Miren. Me va a dar un error. Me dice que obviamente no lo puedo definir con un error. Lo quitamos y ya compila, ¿verdad? Y tercera, no espacios en blanco. Digamos que ustedes dicen, bueno, yo quiero definir la variable como yo escribo. Nombre completo. Entonces, no se puede hacer como que un tipo de condición ideal, pero no se recomienda, es una tontería hacerlo. Entonces, ya con eso, ya definimos como que nuestras tres reglas. No la voy a borrar porque, ojo, si hay dos variables que tienen el mismo nombre, como por ejemplo esta, ¿verdad? No, le cambié un dato. Nombre completo, ahí está. Así como esta, pues va a dar un error y va a decir que esta ya está declarada dentro del ámbito, ¿verdad? Dos variables no se pueden llamar igual. Esa es otra cosa. Va, ahora sí. Ya que definimos esto es como que todo lo básico que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Va. Ahora, bueno, les voy a dejar esto acá para que lo puedan leer. Lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar todo en comentarios. Miren, un comentario de varias líneas. Ahí está, va. Ahora vamos con lo más básico, declarar variables. Como dijimos anteriormente, hay tipos de datos primitivos que son enteros, como flotantes, caracteres y lógicos. Vamos a ver estos y vamos a ver los de secuencia y cadena. Los de arreglos los vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle. Pero sí les voy a dar un ejemplo de arreglos y de secuencia y cadena. Entonces vamos a ver los tipos de datos primitivos. Primeros tipos de datos primitivos, enteros. Y ya saben, ¿verdad? Son tipos de datos primitivos porque son los tipos de datos más simples y no son derivados de otros datos, sino que son datos propios del sistema. También se les conoce como datos atómicos. Ahora sí, voy a cerrar esto porque me confundo. Ahora vengo acá y vamos a definir las variables numéricas. Y vamos primero con los números enteros. El más corto es el short. Short, vamos a definirlo número entero. No, mejor lo voy a definir como que el entero corto. El entero corto, si nos vamos como que al concepto otra vez de lo que es variable es un espacio de memoria reservada para almacenar un valor que corresponde a un tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Sort. ¿Cómo declaramos una variable? Las variables se declaran con... Aquí están. Les voy a colocar acá abajito. ¿Cómo declarar una variable? Se define por el tipo. Voy a poner acá un separador aquí. Tipo y el nombre de la variable. Y pues finaliza con un punto y coma. Acá entonces venimos y pues también puede ser lo siguiente, sería un valor. Y de último pues el punto y coma. Entonces definimos aquí el tipo. En este caso va a ser un tipo de dato numérico y va a ser de tipo entero corto, va a ser un short. Ahora le vamos a asignar un número, 5, por ejemplo. Y ahora estos enteros cortos, ¿cuánto ocupan? Ocupan un espacio en memoria de 2 bytes. Miren, los short ocupan 2 bytes. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tienen una capacidad de almacenamiento en memoria de 2 bytes. Y ustedes dirán, en números,
cuánto es. Pues bueno, lo podríamos googlear, ¿verdad? Tamaños de tipos de datos en C++. Y aquí nos aparece como que un pequeño ejemplo. Ah, pero este es de Microsoft. Entonces busquemos como que otro. Este creo que ya lo había abierto. Ah, este está más o menos como que acertado. Miren, short.byte y va, nos dice de menos 32.000 a 32.767. Miremos si es cierto. ¿Cómo comprobamos que es cierto? Bueno, primero vamos a mostrarlo desde acá. Cout. Y acá le vamos a colocar el nombre de la variable. Short. Y acá entero corto. Inline. F11, ¿se acuerdan para compilar? Y 5 va. Pero miremos si realmente es del tamaño que dicen acá. Nos vamos aquí y le vamos a colocar ese. Si lo soporta. Va. Vamos a agregarle uno más, a ver si es cierto. 68. Y miren, aquí ya nos tira un valor negativo. Ustedes dirán, ah, no, es el valor negativo porque solo tiró negativo. No. Lo que pasa es que se pasó al siguiente valor. Como ya no tiene capacidad en los valores positivos, toma este como el primer valor negativo. Por ejemplo, si yo le pongo 70, digamos. Miren, nos da el 66. ¿Por qué? Porque ya sobrepasó su capacidad máxima de valores positivos. Entonces empieza a tomar el valor negativo. Pero obviamente no eso es lo que no quiero. ¿Verdad? Es correcto. Es incorrecto. Entonces, si yo quiero almacenar números más grandes, voy a utilizar un int. Un int lo voy a llamar solamente entero. ¿Y cuánto abarca un int? Según esto que tenemos acá, esta sería como que la capacidad máxima de un int. Y aquí dice que ocupa de 2 a 4, pero en realidad este acá ocupa 4 bytes. Venimos acá y este ocupa 4 bytes. Lo que pasa es que algunos ya tienen como que un tipo de optimizador interno. Entonces identifica cuál es el tamaño máximo requerido en base al número. Entonces, si el número está entre el rango de 32.768 de menos 32.768 a 37.767, almacena en 2 bytes, sino en 4. Pero lenguajes a veces no lo hacen y es como que incorrecto. Mejor definir el tipo de dato adecuado. Acá venimos y vamos a ver si es cierto. Nuevamente, ¿verdad? Vamos a comprobar. Venimos acá. Y acá lo definimos int y acá entero lo pusimos nada más. Y venimos y sí, justo, es el tipo de dato que queremos. Va. Aumentémoslo 1 para ver qué pasa. Miren, se sobrepasa el límite y adicional acá, miren, nos tira una advertencia en el cual dice que nos estábamos sobrepasando el tipo de dato, etcétera, etcétera. Y usted dirá, miren, ¿y cómo puedo hacer para definir un tipo adecuado para este, verdad? Porque ya nos dimos cuenta que ya nos sobrepasó. Pues bueno, podríamos venir y utilizar 8 bytes. 8 bytes y podríamos utilizar o sea, lo voy a colocar aquí entero largo. Solo que aquí podríamos utilizar un long, pero creo que no nos va a funcionar muy bien. No te lo voy a decir por qué. Porque acá, acá, ahora miramos por acá, long y acá entero largo. Y venimos, sí, pues no le aumenté el número. 8. Está y nos tira como que el mismo error porque básicamente ocupan el mismo tamaño, miren. Pero ustedes dirán, bueno, pero yo quiero uno que realmente ocupe más. Entonces, este long es un tipo de dato que es compuesto. Por ejemplo, ustedes pueden colocar un long double, pero también pueden colocar un long. Por ejemplo, miremos acá, long, entero largo.
Y aquí ya me muestra el valor, siempre con una pequeña advertencia, pero nos muestra el valor acá y podemos colocar valores pues muchísimo más grandes. Por ejemplo, miren, le vamos a agregar un punto decimal adicional. Y miren, ya tenemos acá nuestro dato que es muchísimo más grande. Y ya nos tira pues el valor que es. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es el tipo de entero más grande que hay? Hay uno que ocupa 10 bytes. Y es el long, pero sin símbolo. Ah, perdón. Ahí está. Lo único que tenemos que hacer es colocar que no tiene símbolo, ¿verdad? Entonces, este sí ocupa 10 bytes y es como que el más grande de todos, se podría decir, ¿verdad? Ah, perdón. Ah, pero me faltó definir que es tipo de dato entero. Ahí está. Ah, no, es que ya tengo uno que se llama entero largo. Y ahí estamos. Ahora, pero mostremos como que el valor, ¿verdad? Y lo vamos a colocar. Entonces, aquí si ustedes también lo pueden googlear si quieren, ¿verdad? Y el valor máximo que abarca un long int. Y bueno, aquí tal vez definimos, buscamos uno donde estén como que los tipos de datos. Y acá buscamos este long int. Pero pues este ocupa una cantidad bien absurda de... Aquí está, ¿eh? Y tenemos acá. Le podemos definir la capacidad máxima. Aquí. Y acá nos falta i. Y miren, ya nos muestra como valor máximo. Ustedes dirán, man, ¿qué pasa si le quito el int? Porque yo no quiero agregarle el int. También no lo reconoce. Yo lo agregué de más, pero lo pueden hacer combinado entre ambos. Pero siempre nos tira como que una pequeña advertencia. Pero en palabras más sencillas, los más comunes son estos de acá, el short y el int. Pero igual les voy a dejar esto acá. Ah, sí, y esta palabra de acá, con signo o sin signo. Esta es bien importante, digamos, ¿verdad? Porque, digamos, si ustedes definen aquí un tipo entero, por ejemplo, IN2, y le identifican que no tiene que llevar signo, cuando ustedes lo muestren acá, vamos a hacer int sin signo. Sin signo. Entonces vienen acá. Y, perdón. ¿Cómo estamos indicando que este int, voy a colocar lo demás en comentarios para que no nos confundamos. Como yo estoy identificando acá que este int no tiene que llevar signo, miren lo que pasa. Me tira un carácter o un número que yo nada que ver. Aquí le estoy indicando, mire, los valores que ustedes ingresen acá no tienen que llevar signo. Entonces, si ya le quito el signo, miren, ya me muestra el valor que es. Y digamos ustedes, ¿y qué pasa si quieren colocarlo con signo? Entonces, solo especifican acá. Pero ese es únicamente un tipo de nomenclatura especial, ¿verdad? Aquí, miren, ya les muestra el signo. Por lo regular, nadie lo hace y al nadie omitirlo, pues él identifica que puede ir con signo o sin signo, dependiendo del tipo de dato. Por eso el tipo de dato int les dice que está desde menos tanto hasta tanto.
Pero más que todo es como que un tipo abreviado, un tipo de definición para los tipos de datos. Ahora venimos y ya venimos con las variables numéricas de tipo enteras. Ahora nosotros vamos con las de coma flotante. Venimos acá y ya definimos de coma o punto flotante. Bueno, pero básicamente el concepto correcto sería números reales de punto flotante. Bueno, acá venimos y los más comunes son el float. El float, número con decimal. El float ocupa 4 bytes. Y ya más o menos como que sabemos los tamaños, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar ya un tamaño estándar. Y lo mismo acá, ¿verdad? Vamos a declarar un cout solamente para mostrarlo en pantalla. Y aquí venimos y float. Venimos acá y número decimal. Y aquí ya nos muestra, ¿verdad? Vamos, aquí le voy a ir intercambiando. Float, si quiere uno más grande, sería double. Double ocupa 8 bytes. Mayúscula, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Solamente el espacio es el que se le cambia. Y lo pueden combinar como vimos ahí adelante, ¿verdad? Long double y long double ocupa 10. Perfecto. De ahí, perdón, ya venimos y ya definimos acá los enteros con coma flotante. Ahora los de carácter. Los de carácter son bien bonitos, son bien especiales. Venimos acá y ahora los de carácter. Bueno, antes de esos sí, caracteres, vamos con booleanos. Los de carácter se definen por medio de la palabra char y lo pueden definir de dos formas. Pueden definir el carácter como tal. CR le voy a colocar de nombre, ¿verdad? C. Por ejemplo, bueno, una D mayúscula. Aquí venimos y cout. Char. Y ser. Y inline, ¿verdad? Aquí venimos y me muestra una D. Parece una carita feliz, entonces le vamos a cambiar otra. Una T. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Me muestra la letra T. Pero, ¿qué pasa si a un chat yo le escribo un número? ASCII. ¿Qué pasa si le escribo un número? Por ejemplo, 64. Miremos lo que va a pasar acá. Y miren, me aparece el símbolo de arroba. ¿Por qué? ¿Por qué aparece el símbolo de arroba? Por esto, miren, porque digamos, ahí lo que nosotros estamos incluyendo es una tabla de código ASCII, ¿eh? Entonces lo que estamos haciendo es que nosotros al agregarle un número, realmente lo que le estamos haciendo es identificando a qué carácter pertenece por medio de la tabla ASCII. Por ejemplo, el 64 hace referencia a la arroba. Si le ponemos, por ejemplo, 61, miren, en lugar de 64, 61, entonces ya aparece el signo igual. Vale. Entonces, eso con los caracteres. De ahí vamos con los booleanos. Ojo, esto es importante. Un carácter va encerrado entre comillas simples. Si es una cadena, va entre comillas. Ahorita vamos a ver por qué.
como es un carácter, va entre comillas simples. Eso es súper, súper, súper importante. Así que no se vayan a confundir en eso. Va, ahora vamos con los tipos de datos lógicos. Estos son los tipos de datos booleanos. Los tipos de datos lógicos solo tienen dos estados. O es 1 o es 0. O, es decir, o es true o es falso. Entonces, ¿cómo se declara? La variable más común aquí es bool. Lógico, lo voy a colocar de nombre. Y es true. Si en el caso es true, quiere decir que es 1 o es 0, ¿verdad? O le pueden colocar 1 y 0, da también el mismo resultado. Cout. Y aquí solo le voy a colocar la variable lógico. Entonces miren acá, es 1 porque es true. Y si es falso, pues me va a colocar 0, ¿verdad? E igual, si ustedes quisieran, pues le pueden colocar o agregarle un 1, que le va a dar 1, ¿verdad? Obviamente. 0. Le va a dar un 0 y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si le pongo 2? Les tira nuevamente el 1, ¿verdad? Les tira como que un valor verdadero. Pero solo acepta dos valores, true o false. Va. Ahora, ¿qué pasa si queremos definir un dato ya no primitivo, sino que un dato compuesto o agregado? Un arreglo, una secuencia, etc. Vamos con el primero, un arreglo, un array. Después vamos a ir con una cadena. Digamos que nosotros queremos definir una cadena de texto por medio de un array. Entonces venimos acá y vamos a declarar un char también. Ah, qué bien dirán ustedes. Cadena. Le vamos a definir un tamaño. Le vamos a decir que es de tamaño 5, es decir, va a ser de 5 caracteres. Y venimos acá y lo escribimos. Como es una cadena de texto, va a ir entre comillas. Vamos a escribir acá texto, por ejemplo. Entonces, lo compilamos y acá mostramos cadena y el nombre de la variable completo, ¿verdad? Cadena. Ah, perdón. Y así pues aquí le puse mal. Me faltó la cadena. Entonces venimos acá, miren. Y aquí, falta 2 puntos, pararlo. Acá, texto. Muy bien, dirán ustedes. Ah, va, nítido. Pero le tienen que definir el tamaño. ¿Se dieron cuenta? Yo no le definí un tamaño como que adecuado y me tiró un error. Entonces, eso se complica. No está. Mire, pero si es un char, ¿por qué no le escribió comillas simples? Como está acá. Y me tira un error. Me dice que no, que eso es un arreglo. Son comillas simples cuando únicamente es un carácter. Pero acá no es así, sino que es una cadena de texto. Y esto funciona como un arreglo normal. Ahorita les voy a explicar también esa parte. Pero ¿qué pasa si ustedes no saben la longitud? Si no saben la longitud, lo que necesitan es una secuencia. Una secuencia o cadena es un array cuyo tamaño puede variar. Por lo tanto, acá lo vamos a definir como un string. String. Esta la vamos a colocar, cadena también. Cadenas le vamos a colocar. O cadena texto. Y le vamos a colocar un texto completo. Hola, soy Armando. Entonces venimos acá y cadena de texto. Pero ya definido como un string. Ah, sí, me faltó el punto coma, perdón. Entonces acá vengo y miren, me dice hola, soy Armando. Y ahí estamos nítidos, ¿verdad? Va, ahora un arreglo. Esto en sí es un arreglo. Pero por ejemplo, lo vamos a colocar como que algo más completo. Por ejemplo, un char saludo.
char saludo y vamos a decir que tiene o va a ser de tamaño 4. Pero no le vamos a definir ningún valor inicial, se lo vamos a ir definiendo dato por dato. ¿Cómo lo hacemos? Saludo. Y esto lo que hace es que nos va a decir que es de tamaño 4. Es decir, yo puedo ingresar 4 datos de tipo char. Es decir, puedo ingresar 4 caracteres. Pero como es un arreglo, empieza desde 0. Entonces, el carácter 1 va a ser 0. Y como es un carácter, comillas simples, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a poner una letra. Entonces, miren, aquí voy a copiar lo mismo. Y lo único que cambiamos es el espacio. 1 es la O. Voy a colocar hola. El 2, la L. Y el 3. Esto de los arreglos lo vamos a ver más a detalle. Esto es solo como que un pequeño ejemplo, ¿verdad? Y entonces vamos a colocar aquí un cout. Bueno, esto acá, un cout. Y le voy a colocar acá array. Array, espacio. Y aquí saludo, miren. Y ustedes pueden acceder a este saludo de forma... perdón. 0, 0, 1, 2, 3. Ahí está. Ustedes pueden acceder a este arreglo de acá. Solo lo voy a borrar esto acá. Ustedes pueden acceder a este arreglo de forma individual. Aquí está. Lo pueden acceder de forma individual o de forma completa. Aquí lo estamos accediendo de forma completa. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera accederlo carácter por carácter? Les voy a colocar aquí un ejemplo. Digamos que yo vengo acá y quiero acceder solo a la posición 3. Ojo, la posición 0 y la posición 1, ¿verdad? Acá yo voy a acceder a la posición 3. La posición 3 es hola. Entonces, es la A, perdón, es la A. Entonces yo vengo acá y miren, me aparece la A. Si yo le cambio, por ejemplo, pongo la posición 1, 0. Y obviamente si yo pusiera la posición número 4, no me va a aparecer nada, ¿verdad? Porque ahí no existe nada, ni siquiera es del tamaño del arreglo. Va, ahora digamos que ustedes quisieran poner toda la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí también en una sola línea ustedes pueden definir las variables completas. Vamos a ver la 1, la 2 y pues por último la 3. Y ahí está, ¿ven? Exactamente el mismo resultado. Entonces, y así como ustedes pueden definir un char, pueden definir también un arreglo de ints. Por ejemplo, int, qué sé yo, códigos. Y definimos de tamaño 4. El más pequeño 3. Entonces, aquí miren lo que hacen. Es que pueden definir 3 números de tipo string. De tipo int, perdón. Código. En la posición sub 1. Puede ser la posición sub 0, perdón. Que sería la posición 1. 1250. 1280. De ahí en la 1. Venimos y acá 3800 y de ahí en la posición 2 vamos a colocar un número más grande. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí igual lo tenemos que definir de forma individual. Cout. Bueno, solo voy a ir mostrando uno por uno, ¿no? Códigos. Código sub 0. Aquí para que ustedes miren la diferencia lo voy a separar con una coma. Y sub 1.
y sub 2. Y acá un inline. .com. Sí, aquí me faltó la O, perdón. Código. Entonces me faltó la O. Con copié y pegué. Código, código. Ahí estamos. Hoy sí. Ahora aquí miren, ya me aparecen los números que yo escribí por base separada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y puedo hacer un array de string? También lo pueden hacer. String, países, por ejemplo. Países igual 3. Y acá solo vamos a colocar países sub 0. Guatemala. Sub 1. El Salvador. Y sub 2, Honduras. Honduras. Y ya, ¿verdad? De ahí los mostramos acá. Solo van a colocar países. Y acá países, ¿verdad? Países. Países y países. Y aquí está, Guatemala, El Salvador, Honduras. Ya pueden acceder de ellos de forma individual. Vale. Después de esto, ya vamos a ver las estructuras de control, ¿verdad? Donde yo ya les explico bien cada una de ellas y las vamos a ir viendo según lo vayamos necesitando, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de if, de if else, vamos a ver un ejemplo de switch, vamos a ver un ejemplo de while, de do while y de for. Entonces, poco a poco la vamos a ir viendo. Les voy a dejar el link de la presentación en la descripción del video por si pues quieren leerla un poquito más como que a detalle, ¿verdad? Se hizo un poquito largo el video, pero era necesario. Muchas gracias.